¿Puedes describir tu casa, tu coche o tu café en español? ¿Sabes decir big, small, beautiful o cheap en español? Si no sabes, tranquilo. Porque hoy vamos a aprender los adjetivos más importantes y más útiles en español. Y al final del vídeo podrás describir muchas cosas en español fácil. Hola, hola. Bienvenidos a Simple Spanish. Yo soy Lucía. Y yo soy Hugo. Hola a todos. Hoy vamos a aprender algo muy especial. Vamos a aprender a describir cosas. ¡Qué bien! Porque yo quiero decir que mi café está rico o que mi coche es bonito, pero no sé cómo hacerlo. No te preocupes, Hugo. Hoy vamos a aprender los adjetivos más importantes. Adjetivos fáciles para usar todos los días. Me gusta la idea. Lucía, ¿los adjetivos en español son difíciles? No, Hugo. Son muy lógicos. Pero hay una regla importante. Con el género. Masculino y femenino. Claro. En español todo tiene género. El chico, la chica, el café, la mesa. Exacto. Amigos, si quieren hablar un español más bonito, quédense con nosotros y no olviden suscribirse. Sí. Dale like al video. Empezamos ahora mismo. Muy bien, Hugo. Vamos a empezar con el tamaño. Mira esta caja. Es grande. 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 Sí. Y esta otra caja es pequeña. Pequeña. Na. Muy bien. Repite conmigo. La casa es grande. La casa es grande. Ahora, el coche es pequeño. El coche es pequeño. Hugo, una pregunta. ¿Grande cambia para hombre o mujer? ¿El chico es grande? No, grande es igual para los dos. El chico grande, la chica grande. ¡Qué fácil! ¿Y pequeño? Pequeño sí cambia. El libro pequeño, la mesa pequeña. Vale. Termina en O para masculino y en A para femenino. Perfecto. Repasamos. Grande y pequeño. Ahora, la belleza. Hugo, mira este paisaje. Es bonito. 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 Es una palabra muy alegre. ¿Sí? Y lo opuesto es feo. 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 Vamos a practicar. La flor es bonita. La flor es bonita. El perro es feo. Pobre perro. El perro es feo. Pero Lucía,
todos los perros son bonitos. Tienes razón, Hugo. Es solo un ejemplo. Repite. Bonito y feo. Bonito y feo. Entendido. Hugo, ¿te gusta estrenar cosas? Sí, me gusta mucho comprar ropa. Entonces, usas la palabra nuevo. ¿Nuevo? Nuevo. Mi teléfono es nuevo. Muy bien. ¿Y si algo tiene muchos años? ¿Es antiguo? Antiguo está bien. Pero lo más común es viejo. Viejo. Mi coche es viejo. Repasamos el género, Hugo. El libro, El libro nuevo. la bicicleta, La bicicleta nueva. el zapato, El zapato viejo. la maleta, La maleta vieja. ¡excelente, Hugo! Amigos en casa, ¿tienen algo nuevo hoy? Escríbanlo. Ahora, la calidad. Este chocolate es muy bueno. Bueno y muy rico. Sí. ¿Y si algo no tiene calidad? Es malo. 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 Repite conmigo. El servicio es bueno. El servicio es bueno. La comida es mala. Uy, no me gusta la comida mala. La comida es mala. Hugo, recuerda. Bueno, buena. Malo, mala. Vale. Un buen día. Una buena idea. Exacto. Eres muy inteligente, Hugo. Para describir cosas, necesitamos los colores. Sí. Me encantan los colores. Los más básicos son rojo, azul, verde, blanco y negro. Vamos despacio. Rojo. Rojo. Como un tomate. Azul, como el mar. Azul. Azul. Verde, como la ensalada. Verde. Verde. Blanco y negro. Blanco y negro. Lucía, ¿los colores también cambian con el género? Algunos sí. Rojo, roja. Blanco, blanca. Negro, negra. ¿Y azul o verde? No, esos son iguales. El coche azul, la casa azul. ¡Qué bien! Menos trabajo para mí. Hugo, ¿tienes calor? Sí, el sol está muy fuerte hoy. Entonces el clima está caliente. ¿O hace calor? Caliente. Caliente. ¿Como mi café? Sí,
El café está caliente. ¿Y el agua de la piscina? El agua está fría. Perfecto. Frío y caliente. Repito, el agua fría y el café caliente. Muy bien. Ahora, un estado físico. ¿Ves este vaso? No tiene agua. Está vacío. 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 Y si tiene mucha agua, está lleno. 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 Como mi estómago después de la pizza. Exacto. Lleno y vacío. Hugo, mira este reloj de oro. Cuesta 5.000 euros. ¡Madre mía! Es muy caro. Sí. Caro. Caro. Significa que cuesta mucho dinero. ¿Y si cuesta solo 1 euro? Entonces es barato. 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 Me gustan las cosas baratas. A todos nos gustan, Hugo. Repite. Caro y barato. Caro y barato. Lucía, ¿la ropa de esa tienda es cara? Sí, es muy cara. Pero la ropa del mercado es barata. Perfecto. Ya sé dónde comprar. Ahora vamos a describir personas de forma muy simple. Vale. ¿Cómo soy yo? Tú eres alto. 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 ¿Y tú, Lucía? ¿Tú eres pequeña? Se dice baja. Ah, vale. Baja. Baja. Lucía es baja. Hugo es alto. Muy bien. Ahora otra pareja. Flaco y gordo. ¿No es un poco rudo decir gordo? Un poco. Podemos decir rellenito. Pero para aprender usamos gordo y flaco. O delgado. Vale, flaco y gordo. Y para terminar, joven y mayor. Yo soy joven. ¿Y mi abuelo? Tu abuelo es una persona mayor. 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 Es una palabra muy respetuosa. Vamos a jugar, Hugo. Yo digo un objeto y tú lo describes con 2 adjetivos. Vale. Estoy listo. Vale. Estoy listo. Objeto. Una manzana. La manzana es roja y es pequeña. Muy bien. Objeto. Un elefante. El elefante es grande y es gris. Perfecto. Objeto. Un Ferrari. El Ferrari es nuevo y es muy caro. Excelente, Hugo. Amigos en casa, ¿pueden describir su teléfono? Mi teléfono es negro y es viejo. Vamos a repasar los pares de adjetivos. Repitan con nosotros. Último esfuerzo. Grande. Pequeño. Grande, pequeño.
bonito, feo, bonito, feo, nuevo, viejo, nuevo, viejo, caro, barato, caro, barato, bueno, malo, bueno, malo. increíble. Ya pueden describir su mundo en español. Hugo, ¿qué te ha parecido la clase de hoy? Muy buena. He usado un adjetivo. Muy bien aplicado, Hugo. Amigos, gracias por estar con nosotros. Si les gustó el video, compartan con sus amigos. Y una pregunta para los comentarios. ¿Cómo es su casa? ¿Es grande o pequeña? ¿Es bonita? Escriban su respuesta en español. Queremos leerlos. Nos vemos en la próxima clase de Simple Spanish. Adiós. Hasta luego. Adiós.